Señoras y señores, les había anunciado que está con nosotros Mario Delgado Paraín, escritor floridense, hombre que ha hecho también de un pueblo de Florida su Macondo, ha creado historias increíbles que el mundo lee con muchísimo interés, y digo el mundo porque ha sido premiado internacionalmente, y las traducciones de sus libros también, así que bueno, para mí es un gustazo recibirlo. ¿Cómo le va, maestro? Jaime, un gustazo. Además. Hombre de televisión, tiene un preciosísimo programa en TV Ciudad que se llama Café Negro. Sí. Muy lindo programa, El negro soy yo. Negro sos vos. Sí, sí. Siempre fuiste el negro, Mario. Siempre Sí. fuiste el negro. ¿Y cómo te cayó cuando una cantidad de colegas tuyos y gente de distintos colectivos pretendían sacar la palabra trabajar como un negro, y se dice que decirle negro a los negros está mal? Vos que sos un hombre que justamente trabaja con las palabras. Es buena la pregunta. Yo creo que hay ahí una especie de hipersensibilidad, ¿no? Porque las palabras significan distinto para cada nación, ¿no? Hay variantes a 500 kilómetros de distancia del sentido de las palabras, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, nosotros estamos acostumbrados a decir che, ¿no? Che hermano, che esto, che lo otro. Sin embargo, ahí nomás al cruzar el río Uruguay, dentro de los cuarteles de Corrientes, es común que un soldado le diga a un teniente, che teniente. Pero en guaraní, che quiere decir mi, ¿no? Mi teniente, ¿no? Entonces, nosotros usamos la palabra negro como un contenido afectuoso, cariñoso incluso, ¿no? Y incluso amoroso, ¿no? Sabemos que la relación hombre-mujer, por ejemplo, negra-negro, negrito, ¿no? Es intimista, ¿no? Sí, claro. Entonces, la vida es muy corta como para detenerse a buscarle una multiplicidad de sentidos a una palabra hasta convertirla en negativa, ¿no? No es así, no es así, ¿no? Por lo tanto, a mí jamás me afectó. Me molesta decir afrodescendiente. No le encuentro mucho sentido eso, ¿no? ¿Y el lenguaje inclusivo, el todas y todos? También me molesta, ¿no? También me molesta. Me parece que cuando uno... para mí hay una palabra que es sagrada, ¿no? Que es la palabra nosotros, ¿no? Que está en las antípodas de la palabra yo. Exacto. ¿No? Que es el sujeto, digamos, el continente del individualismo, a veces del individualismo más exacerbado, es el escudo del egoísmo, ¿no? Sin embargo, la palabra nosotros impide que alguien se apropie de algo, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, estás acá en este estudio, decís, este canal lo hicimos nosotros. Y lo podés decir con total legitimidad, ¿no? Porque hay una apropiación de vida, ¿no? Legítima, y en donde está involucrada la voluntad de hacerlo. Yo creo que la psiquis del individuo se divide en tres grandes campos: la voluntad, la inteligencia y la afectividad, ¿no? Yo creo que no debe haber más exponente más valioso, digamos, de la conducta humana que la inteligencia afectiva, ¿no? Que es lo que te permite tomar partido, ¿no? Tomar partido por una idea, tomar partido por la actitud grupal, o elegir entre morirte y vivir, ¿no? Es otro. Entonces yo creo que el nosotros nos vacuna contra muchísimas males. Es una actitud. ¿No? Es una actitud de vida. Sí, sí. ¿No? Lo que pasa es que todo esto de lo políticamente correcto, viste que se ha puesto como, yo no sé si de moda, pero
Pérez Reverte, a quien conoces muy bien, que tiene un carácter de aquellos, se ofusca y se enoja mucho con esto, inclusive tiene una columna magistral que publicó en El País de Madrid, donde dice, bueno, ganaron ellos, nos jodieron. Creo que el título es así, como diciendo, bueno, esto de los colectivos, del lenguaje inclusivo a nivel de los medios, que nos obliga a los comunicadores y a los escritores a ser políticamente correctos, es una batalla perdida. Te lo dice un académico de la Real Academia Española, como él, ¿no? ¿Vos creés que perdimos? ¿O hay una batalla para dar? ¿O hay que tratar de apelar a la inteligencia para esto que estás haciendo? Explicar, señores, no es así, no se está discriminando porque hablemos de nosotros y no de nosotros y nosotras. Pero por supuesto, a eso el nosotros es, si estás hablando de ese término inclusión, el nosotros es altamente inclusivo, pues no hay más remedio, ¿no? Sí, claro. No hay más remedio. Cuando alguien resume la última célula de la sociedad, que es la familia, ¿no? Dice, nosotros, en casa, nosotros pensamos tal cosa, o nosotros nos peleamos mucho, ¿no? Pero eso no quiere decir que el hijo mayor o el hijo menor, que es el más rebelde, quede excluido, ¿no? No, en absoluto. Son variantes de la relación humana. Y una de las cosas más fascinantes que tiene nuestro idioma es la diversidad de tonos, de la variedad tonal de las palabras. Una palabra entusiasta, una palabra puede ser sugestiva de una visión humorística de la vida, pero también puede ser sugestiva una premonición de una tragedia, por ejemplo, la misma palabra. Y yo creo que una de las enfermedades del lenguaje ha sido la desvalorización de las palabras, ¿no? Sí. Y yo creo que son maravillosos, sí, los adelantos tecnológicos, el WhatsApp, el Twitter, etcétera. Pero cuando uno ve que para decir por, que ponen el por y punto. Hablabas de eso en tu programa, creo que con Renzo Rossello. Hablabas algo el tema de cómo se están desnaturalizando las palabras. Exactamente. Yo me acuerdo que un gran escritor argentino, Mempo Giardinelli, sí, ¿no? Y que es un gran cultor de la palabra como vehículo de la comunicación interpersonal. Él decía que me informaba que un joven de 16, 17 años en los años 70, 80, manejaba un promedio de 26.000 palabras. Hoy, un joven de la misma estatura y del mismo medio social maneja un promedio de 13.000 palabras, ¿no? Es decir, la disminución del vocabulario ha sido severa, muy severa. Y si eso sigue así, como decía un paisano, corremos el riesgo de quedarnos mudos. Vayamos a las palabras escritas y, por ejemplo, ¿tú empezaste como periodista o como escritor? ¿Qué fue primero? Como escritor. Como escritor, de ficción. Decididamente, sí. Un gran cuentista, escritor, pero a mí me gustan mucho sus cuentos, como es Abelardo Castillo, el argentino. Impresionante. Tiene su libro de memorias y de consejos para escritores, se llama El oficio de mentir. El oficio de mentir. Precioso título. Es hermosísimo. Bueno, ¿cuánto valor tiene la mentira para un escritor como vos? Mira, una cosa es ser mentiroso y otra cosa es ser embustero, ¿no? Eso lo diferenciaba muy bien Juancito Capagorri, ¿no? Otro cultor sobre todo de la construcción narrativa oral, ¿no? Claro. Formidable, como Juseca, por ejemplo, Paco. También. Paco era
un genio. Era el patriarca de, eso, Sí, sí, de los narradores orales. Sí, 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 sí. Yo creo que la mentira es una deformación de la verdad, pero involuntaria, ¿no? Yo creo que la razón por la cual se va construyendo una leyenda, por ejemplo, ¿no?, de un acontecimiento real que ocurrió hace mucho tiempo y que conmovió a un entorno social, aquellos que fueron conmovidos por eso lo van recordando, lo van interpretando a ese acontecimiento, lo van reinterpretando y le van agregando cada vez más elementos que lo va como una especie de levadura, ¿no?, agrandando, agigantando incluso, ¿no? Y de ahí, es ahí cuando se requiere la participación, la intervención de los historiadores, de los antropólogos o de los sociólogos, ¿no? Es decir, de las ciencias sociales que son auxiliares de la historia, ¿no? Y yo creo que las leyendas son un cúmulo de mentiras, ¿no? Por ejemplo, Sí, a vos te encanta abonar leyendas. me encanta, por supuesto. Has sabido generar leyendas y abonar leyendas. Tenés además muchos compinches que son complicados para inventar, como el ruso Rosenkopf y Milton Fornaro. Exactamente. ¿Vos sos el culpable de haber inventado que François Mitterrand es descendiente de charrúas? Sí. Y Frank Sinatra. Ni Frank Sinatra, no, Frank Sinatra, hijo de Cayola, el padre de Gardel. Claro, claro, el coronel estuvo como como una persona muy vinculada al mundo artístico, siempre quiso conocer Nueva York y lo conoció. Y se estableció en un hotel de Harlem y había una mucama italiana en el hotel, muy bonita, que fue seducida, como tantas, por él. Y la dejó embarazada, pero él dijo que se responsabilizaba de su hijo siempre y cuando le pusiera el nombre Francisco, en inglés, Frank. Y así nació Frank Sinatra, ¿no? Y Escayola se vino y ni idea tenía que además del mago estaba la voz. Pero cómo, bueno, eso, lo de Mitterrand, Lo de Mitterrand. Lo de Mitterrand. Sí, sí, que cuando se llevaron los últimos charrúas a París, Guyunusa estaba embarazada y se fugó del confinamiento circense a la que le habían a todos ellos, a Tacuabea, a Cenaqueas, a Picaña, los tenían para exhibir en circo. Y Guyunusa escapó embarazada. Y su hija, que llegó a ser una dirigente de los Carbonarios, estuvo en el Folies Bergère también. Su hijo fue el abuelo de Mitterrand, y Mitterrand tenía costumbres charrúas. Por ejemplo, Y se agachaba para prender el fuego, por ejemplo, ¿no? Costumbre típica de los charrúas, ¿no? Y eso a mí me fascina, ¿no? Me encanta. el problema es que yo lo crea además, y yo lo repita. Claro, pero además, por ejemplo, en el hotel de Harlem estuvo Maggi. Carlitos Maggi estuvo en el hotel donde se quedó Escayola y donde conoció a la italiana, ¿no? Y se preocupó incluso de investigar un poquito más, y creo que le faltan algunos certificados. Y en cualquier momento sale un libro. Sí, un certificado de nacimiento. No, pero fue muy divertido porque en esas leyendas que se inventan también, en aquel programa antológico del ruso Rosenkopf en TV Ciudad, Milton Fornaro inventó lo del apéndice de Chaplin. Exactamente. Que Chaplin fue operado de apendicitis. Vino casi con una peritonitis que lo obligó a internarse en el Maciel. Claro. Y ahí lo operaron. Y que también, según la investigación de Mauricio,
embarazó a una enfermera. Ah, eso no lo sabía. Ah, sí, sí, sí. Fue una connotada actriz de la Comedia Nacional, la hija. Sí, pero no, Y que el apéndice está enterrado abajo de un limonero. En un limonero del patio del Maciel, Bueno, y es objeto de culto. Está bien, pero ¿vos sabías que el Hospital Maciel hizo a mitad del año pasado, celebrando su aniversario, todo un ciclo de cine de Chaplin porque había sido operado ahí? Es conmovedor eso. Es conmovedor. Y dejan velas abajo del limonero, sí, bueno, pero encima del apéndice. Es increíble, ¿no? El tema. Sí. Y cómo los escritores generan esas cosas, ¿no? Cómo se generan esos personajes. Por eso hablaba del tema de la mentira, y es lo que dice Abelardo Castillo. Es decir, en la cabeza de ustedes se inventa un mundo y lo transmiten. Y nos hacen creer a nosotros o que estamos ahí, o con las historias nos conmueven, y es todo una mentira creada por ustedes. Claro, pero mirá lo que estás diciendo. Yo en este momento estaba a punto de iniciar otra leyenda, ¿no? ¿Cuál? Pero cuando tú tienes que tomar el nombre verdadero de alguien, tomar como personaje, convertir en personaje a alguien real, el tema está en no lastimar, en no ofender, en ser delicado. Pero, por ejemplo, ahora voy a ir a Portugal, a una villa que tiene como 700 años, que se llama Sabrosa, ¿no? En el centro norte de Portugal. Y en Sabrosa nació Magallanes, Fernando de Magallanes. Ahí nació él. Y ahora se cumplen 500 años de la vuelta al mundo, ¿no? Y yo le preguntaba al que me invitó, ¿vive algún Magallanes? Yo tenía ganas de generar una historia donde uno va a Sabrosa y no encuentra ningún Magallanes. El último Magallanes se vino a Montevideo, ¿no? Y actualmente el último Magallanes es un jugador de fútbol, ¿no? Un jugador de fútbol que le dicen Pelusa. Sí. ¿No? Hijo de un portero del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. No me digas. Un gran tipo. Y a mí me encantaría conocerlo para que me diera permiso, porque yo me imaginaba a un joven jugador de fútbol que en lugar de tener fotos de mujeres en su dormitorio como de los estudiantes, tenía mapas de Magallanes, un fanático de los viajes de Magallanes. O sea, gracias por compartir el adelanto de tu próxima novela. ¿Y Johnny Sosa cómo nació? Porque Johnny Sosa es el personaje que te ha generado, fue tu gran explosión, ¿no? Fue la primera gran novela que te... Sí, Johnny en realidad es un personaje real, fue un personaje, no sé si vive. Me han dicho que vive en la provincia de Buenos Aires, pero cuando yo lo conocí era un personaje de pueblo fascinante, que cantaba con una Black Diamond en los prostíbulos, y cantaba en inglés sin saber inglés, ¿no? Sin embargo, la forma de cantar sus canciones, como llegaba a conmover a las mujeres, ¿no? Las emocionaba, las hacía llorar, ¿no? Y ese personaje llegó a tener un programa en una radio, en Radio La Valleja, de Minas, y un día, yo no me acuerdo si fue en las inmediaciones del golpe, cerraron el programa y se quedó sin nada. También en el afán de moralizar, cerraron prostíbulos también. Se quedó sin escenario, ¿no? Y en la vida real decidió suicidarse de la peor manera, pero nadie sabe si se suicidó, incendiando su propio rancho, ¿no? Y dejó a la familia sin nada, y se fue, desapareció. Es decir, nadie supo si murió entre las llamas o desapareció y nunca más volvió, ¿no? Casualmente, yo escribí un cuento que se llamaba... hay un género musical en Estados Unidos que es maravilloso, que son las baladas, ¿no? Y las baladas tienen la virtud, como la que cantaba Bob Dylan, Joan Baez, Jimi Hendrix, John Denver, ¿no?
tienen la virtud de contar una historia. Son canciones que cuentan una historia. Acá teníamos, por ejemplo, a Aldarno, claro. a Eduardo, que cantaba canciones que contaban una historia, ¿no? Pero esas historias son de perdedores, no son historias heroicas, ¿no? Son historias de gente que ha sido defenestrada por la sociedad, marginada. Me acuerdo, Sacco Vanzetti, por ejemplo, fue inmortalizado ahí por Joan Baez. Y a mí me gustaba hacer una balada para un perdedor, que era una balada narrativa, ¿no? Para Johnny Sosa, ¿no? Y me gustó mucho hacerla. Y se llamaba Balada para Johnny Sosa. Y ese cuento, cuando se reunieron todos los cuentos mi padre decía, usted ha escrito un mundo de cuentos. Y a la hora de reunir todos los cuentos... Que salió el año pasado el libro. Exactamente, el título de ese libro es Un mundo de cuentos. Y Washington Benavides, el Bochá, dijo, pero se olvidan de que hay un cuento antes de publicarlo. Balada para Johnny Sosa. No, decían, la balada de Johnny Sosa, esa es una novela. No, lo que yo digo es un cuento, ¿no? Y yo ese cuento hacía 30 años que lo había escrito y nunca más lo había visto. Y lo rescaté por eso y le hice ligeros toques, lo reescribí, me emocioné con él, ¿no? Y le da punto final a Un mundo de cuentos, ¿no? Editado por Planeta el año pasado, y bueno, ahora en 6 Barral acaba de salir la reedición del libro de luto, donde también se recrea la época de la dictadura, y entonces ahí, hablando del tema de las correcciones políticas, las cercanías, las lejanías, tú no sos un escritor especialmente vinculado a la literatura de actualidad, del día a día, ¿no? De esa cosa, con el diario en la mano. Pues tus historias tienen más que ver con mosquitos y todo eso, pero sin embargo también estos lugares sufrieron la dictadura. Caramba. Mucho más, claro, mucho más que en las grandes ciudades. Por eso digo, entonces, un escritor puede escribir de todo, es válido escribir de todo, los temas, hay temas con los cuales tú te sientas más cómodo que otros. O sea, la dictadura, por eso digo, tú no sos un escritor político. No, ni se trataba de eso. No, por eso, pero sin embargo forma parte del escenario. Ahí está. Yo creo que era muchísimo más difícil no ser de izquierda, ser opositor. Vos podías ser un opositor a la dictadura blanco o colorado, ¿no? O frente amplista. Pero era muy infinitamente más difícil ser opositor en un pueblo chico que en una ciudad grande, donde te protegés en esa envoltura numérica de la masificación, ¿no? No. Ahí vos ibas, si vos no comulgabas con el gobierno militar, vos ibas a la farmacia a buscar un remedio para la garganta, no tengo, se terminó, ¿no? No encontraba el remedio. O ibas a determinados almacenes y no te atendían, demoraban en atenderte. O vos ibas por la vereda y se cruzaban de vereda para no saludarte, ¿no? Eso duele muchísimo, ¿no? Y digamos, ese quebrantamiento de la convivencia tan violento, no precisaba que te tiraran, que te pegaran un sablazo en la espalda, ¿no? Te ibas solo. Miles se fueron porque era insoportable convivir con tu gente en un pueblo que te expulsaba, por ejemplo. ¿Te llevaste muchas decepciones, por ejemplo? Sí, pero al mismo tiempo me llevé recuerdos que son imborrables. Es decir, si yo tengo que decir quién me formó, mi vieja, mi madre, a quien le debo todo haber aprendido a leer antes de empezar la escuela, por ejemplo. Y íbamos a escuelas rurales.
pero yo lo que le debo, lo que buena parte de lo que soy, fueron a los profesores de secundaria de Minas, ¿no? Minas es digamos, mi ciudad adoptiva, ¿no? Y a mí los profesores me enseñaron a amar el conocimiento por el conocimiento mismo. Me gustaba la física cuántica, la química inorgánica, la historia de la media, la historia de los bárbaros, todo eso, la filosofía, ¿no? Era una educación mucho más enciclopédica, ¿no? Claro, pero eran profesores humanistas, ¿no? Que te enseñaban a querer el conocimiento. Si en aquella época hubiésemos tenido al doctor Google, era una maravilla, ¿no? Teníamos tres profesiones simultáneas. Y esa gente, esos mis docentes, fueron corridos como ratas, ¿no? Capturados y desaparecidos del mapa, y vos los encontrabas en Rosario de Santa Fe, en Sydney, en Australia, en Toronto, ¿no? Por todo el mundo, en España, en Canarias. Entonces, tú te das cuenta que tu mundo interior se va desmantelando, ¿no? Entonces, ¿qué te queda cuando ese mundo interior se va desmantelando? Empezás a sentir la tremenda presión de la nada, ¿no? Del no ser. Y digo, no, pero yo era, y ahora estoy empezando a dejar de ser. Entonces, la literatura cumple una función de rescate, ¿no? O como decía Joao Guimarães Rosa, que me parece uno de los grandes de la literatura universal. Siempre lo nombrás. Siempre lo nombrás. Él decía que escribir es un acto de resistencia, ¿no? De resistencia al olvido, de resistencia a la pérdida de la identidad, de resistencia a la alienación. Y el acto de escribir él lo definía en 3 palabras. Escribir es resistir, ¿no? Entonces, cuando uno resiste a ser destruido, se resiste a ser destruido, la escritura se convierte en una operación de rescate del olvido. Por eso a mí me asombra y me inspira un respeto profundísimo. Escritores como Carlitos Lizcano, como Mauricio Rosenkopf, que escribieron de memoria prácticamente, en papel de fumar, en pequeños pedacitos que metían, que los salvaron y después los rearmaron, ¿no? Eso hacía Mandela también, eso hacían escritores que estuvieron en los campos de concentración en Alemania. Bruno Bettelheim, por ejemplo. Bettelheim con los cuentos de hadas, de psicoanálisis de los cuentos de hadas, ¿no? Primo Levi, ¿no? Todo eso. Y ahí no importaba su ideología, ¿eh? ¿Y qué para importa si después para terminaron siendo derecha o de izquierda? Es lo que te decía, claro. Esa misma sensación, ese no importar, era válido para la vivencia y convivencia y desvivencia en los pequeños pueblos del interior nuestro, donde eso a la larga se fue convirtiendo en una fuente de creación, ¿no? En una doble fuente, ¿no? Una fuente de reflexión, porque tú pensás sobre eso y después exhumás a través de un lenguaje que te permite interpretar ese caos interior lleno de contradicciones, ¿no? Lleno de conflictos, ¿no? Entonces, a veces tenés una tendencia a ejercer la venganza, ¿no? Lícita, humana, ¿no? Pero a mí nunca me interesó, por ejemplo, caricaturizar a un coronel, ¿no? Lo más fácil es
reventarlo en 4 costados a través de una caricatura. Mirá que has escrito sobre tipos jorobados. Ay, no, pero no me interesa desde eso. Paysandú hasta este libro, pasando por otros. Ahí está, pero yo creo que es mucho más legítimo, más convincente, más verosímil construir un personaje malo, pero humano. Es decir, ¿cómo es posible que ese sujeto que viene del mismo tronco y pertenece al mismo árbol al que yo pertenezco, seamos tan diferentes, ¿no? Hay una caracterización fantástica de un tipo así, que es Héctor Alterio en la historia oficial. En la historia oficial, ¿no? El tipo hizo del tipo más jodido del mundo, por no decir otra expresión, sí. Sin hacer una caricatura de un militar con lentes oscuros. Exactamente. Lo importante es comprender por qué es así. Y cuando uno logra, digamos, dibujar una comprensión feliz de la naturaleza de ese individuo, que para un digno de ser satanizado por otro, me parece mejor entender por qué es como es, a través de una descripción lo más convincente posible. Y se da la gran paradoja, que vos podés enamorarte de un personaje siniestro, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué ocurrió con Truman Capote a la hora de escribir A Sangre Fría? ¿No? Un crimen terrible, y él quería ver cómo era la psicología de la víctima y de los victimarios, de los dos lados. Se fue a verlos a la cárcel, se vinculó afectivamente con ellos, ¿no? Incluso tiene tramos conmovedores de ese tipo, que no le tembló el pulso a la hora de matar a un niño arriba de la cama durmiendo, ¿no? Sin embargo, Truman Capote, trato de contestarte la pregunta que me hiciste hoy. ¿Qué fuiste? ¿Periodista primero? ¿Escritor primero? Truman Capote justamente fue el generador del vínculo entre la literatura y el periodismo. En los 50. ¿No? Llevó a categoría de literatura la crónica periodística, ¿no? Y todo con una austeridad del lenguaje, con lo exacto, lo preciso. Más no te ibas a encontrar con 3 o 4 adjetivos para acentuar un sustantivo, no, uno solo. Y lo demás, armátelo tú en la cabeza con los elementos que te da. Mario, yo pasarías horas hablando contigo, pero bueno, vos ya conoces los tiempos de la televisión. Fuiste director de Cultura de la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo te llevaste con la administración pública? ¿Cómo el creador es posible que se integre a una estructura tan burocrática? Un tipo bohemio, además un tipo que le gusta trasnochar como vos, que le gusta levantarse tarde. ¿Cómo se lleva con esa estructura tan aparentemente rígida? Sí, te entiendo. Mirá, si hay algo, hoy hablábamos del nosotros, de la construcción del nosotros. Bueno, si tú trasladas la construcción del nosotros a las estructuras administrativas, las estructuras del Estado, yo soy un fanático de los equipos, ¿no? Cuando me encuentro con un departamento como el Departamento de Cultura, que tenía 1.300 funcionarios, de los cuales los bajamos a 800 y pico. Estamos hablando de la primera administración de Vázquez. Exactamente. Y cuando veo, pero ¿por qué tanto? Si vos entrabas al Palacio, no es el Palacio. Eran 20 y pico de bibliotecas en toda la ciudad, tenías los zoológicos, jardín botánico, escuela de jardinería, el planetario municipal, el Museo de Historia Natural del Dámaso Larrañaga. Por el otro lado tenía la promoción cultural, con los teatros, Salaverdi,
el Solís, ni que hablar, ¿no? El Solís, Florencio Sánchez, la Sala Citarrosa, la Comedia Nacional, la Orquesta Filarmónica, la Banda Municipal, una estructura impresionante. Y vos te encontrabas, por ejemplo, con que en el zoológico había un cuerpo docente, ¿no? Y se recibían miles de niños por semana que venían del interior a visitar un zoológico. Un zoológico que a su vez era tremendamente discutible su instauración en el centro de una ciudad. Todavía hoy está en y el todavía Traich, hoy, claro. 25 años después. Ahí está. Y eso no es fácil de modificar porque es un legado, no me acuerdo cómo se llama la figura jurídica, que te impide darle otra finalidad que la que tiene. Pero sí, desde aquel entonces queríamos sacar los animales pesados de acá y también se hicieron convenios con organizaciones internacionales para salvar especies, ¿no? Por ejemplo, el caballo de Kowalski es un caballito así, que es el caballo prehistórico. La diferencia de ese caballo es que tiene 2 pezuñas, no un vaso como los caballos normales. Bueno, se trajo una yeguita y un caballo de distinto, uno de Holanda y el otro no me acuerdo si era de Polonia, ponerle, y acá procrearon y después se los llevaron a sus lugares de origen. Y bueno, esas eran cosas apasionantes que me hacían a mí, por ejemplo, pensar continuamente. Continuamente estaba pensando y pensando en equipo. Y era muy difícil, yo lo único que me faltaba era dormir allá adentro, ¿no? Yo creo que fui el primer director que marcaba tarjeta de entrada y salida, ¿no? Hasta que me dijo, pará. Igual amanecíamos, porque realmente cuando se hacían los presupuestos quinquenales y todo eso, amanecíamos, ¿no? Y lo hacías con amor. Y está bien que un creador, o mejor dicho, está bien no. ¿Cuánto le complica la vida al creador, al escritor, un cargo de esta responsabilidad pública? Porque seguramente tú escribiste menos, estoy pensando en Tomás de Matos, que fue director de biblioteca, estoy en Carlos Liscano. Y Juan Carlos Onetti. Onetti fue director de biblioteca y trabajaba en la biblioteca, Borges. ¿No? Digo, ¿son compatibles con la tarea creativa, esas cosas tan burocráticas? Porque terminás firmando papeles, licencias. No son compatibles. ¿Lo aceptarías de nuevo? No. El hombre de Bruselas es justamente... Claro. Me encantó hacerlo porque es la historia de un alcalde que se quiere suicidar porque no quiere estar presente el día que pierda las elecciones. Y lo va a perder porque tiene todo el pueblo en contra, porque en la calle principal del pueblo hay un pozo que crece, ¿no? Y sin embargo la secretaria le dice, no te preocupes, desde el Mississippi hasta Canelones, todos los pueblos tienen un pozo. Si no es en la calle, es en el alma, ¿no? Así que pide ayuda, y piden ayuda a la Unión Europea. Sí. ¿no? Y ahí viene todo el tema de los préstamos internacionales y todo eso. Los fuentes de cooperación. ¿Qué tema ese? Una novela editada por Banda Pero sí, Oriental. te perturba mucho, y ni en la segunda reencarnación volvería. Peleaste con un cáncer. Sí. ¿Ganaste? Sí. Gané, sí, estoy resurgiendo como el gato Feli entre las cenizas. ¿Cómo es la relación con una enfermedad de ese tipo y con tratamientos invasivos? Sí, te dejaron ya sos de poco pelo, pero te dejaron con menos pelo. No, pero mira, si el pelo fuera importante, nacería del lado de adentro. Eso decía un gran escritor, pelado, por supuesto. Claro. Pero, porque hoy justo leía en Brecha un artículo sobre Galeano y que justamente mencionaba eso en una carta personal de este periodista, que no recuerdo su nombre, con Galeano, justamente hablando de la enfermedad. Entonces, también recordé lo que significa. También uno tiene que aprender a convivir con la enfermedad. Sí. Y tipos tan sensibles como vos. Sí, es muy duro, durísimo. Sobre todo el tratamiento, los destrozos que genera la quimioterapia, por ejemplo, la radioterapia. Empezás a tener una
una disminución gravísima de la autoestima, ¿no? Hasta que te empezás a rebelar, si decidís rebelarte, porque era muy triste ver a otros internados, por ejemplo, cómo bajaban la guardia y se rendían, ¿no? Un compañero periodista que no me decía, negro, internados los dos, dice, me vino a verme, mirá, nos queda poco, yo creo que es hora de hablarle a los gurises, a nuestros hijos, porque ya queda poquito y nos vamos. Dice, no, le dije, pará, le digo, vos andás yendo que yo voy enseguida. No. Y él se fue, y estuve con él hasta el último momento, pero digo, como decía Alfredito Citarrosa, decía, la vida hay que destragediarla, ¿no? Y la única forma de destragediarla es no olvidarse de la capacidad de sonreír a costa de sí mismo, no perder el sentido del humor, y llevar a términos de realismo y de posibilidad real de dominar a ese enemigo, ¿no? Ese enemigo que, como dice Tabaré, dice, te viene a visitar sin que vos lo invites, ¿no? Y en el momento menos pensado te encontrás con él. Y bueno, a mí me hizo revalorizar la vida minuto por minuto, ¿no? Yo estoy acá contigo y estoy disfrutando intensamente, ¿no? Me fascina la reflexión compartida, ¿no? Tengo amigos íntimos, amigas íntimas, que no tienen nada que ver lo que piensan ideológicamente conmigo y tal, y a mí, en los equipos que yo tenía en Cultura, que habíamos creado hasta el servicio de divulgación científica, que era, no es posible que el planetario funcione solo como un compartimiento estanco, distinto del Museo de Historia Natural, de los zoológicos. Entonces hicimos un servicio con un equipo, y ese equipo se convierte en así, estás a 10.000 kilómetros de distancia y te cubre las espaldas, ¿no? Entonces, gobernar bien es delegar, ¿no? Yo tenía prohibido la expresión yo lo hice, ¿no? La capitalización personal y política. Tenía blancos, colorados, realmente tenía. Viejos funcionarios de la época de Rachetti, viejos funcionarios blancos de la época de Paisé, de estar juntos desde la madrugada. Lo que pasa es que a veces, y ha pasado con muchos funcionarios del Frente Amplio en el Gran Cambio, pero pasaba cuando hubo cambio de gobierno, en esa saludable renovación que es necesaria en toda sociedad. Exactamente. La cosa fundacional. Cuando se creen que todo empieza cuando llega uno. Hay un cartelito en el escritorio de Menchi Sabat en Clarín que dice, sea modesto, antes que usted naciera algunas cosas ya estaban inventadas. Exactamente. Y eso sería bueno que lo leyeran muchos dirigentes políticos, muchos candidatos que creen que van a refundar esa cosa refundacional que tienen. Mira, muchos. yo soy tremendamente crítico con los equipos que ingresan, ¿no? Y desmantelan o tienden, en su afán de renovar, a desmantelar no solamente personas, programas. Si tú programas algo a 15 años, ¿no? Necesariamente te va a llevar 7, 9, y si son 7 años, quiere decir que ocupa 2 administraciones, ¿no? Si son 30 años, andás a ver cuántas administraciones. Y de esto no se salva ningún grupo político, ¿eh? Ninguno. ¿Ah? Porque es una tarea ímproba, ¿no? Y una de las cosas más notables que tuvo la administración nuestra tendrá montones de defectos, pero hay cosas que fueron maravillosas. Por ejemplo, levantar la bandera de la descentralización, descentralizar la administración. Cuando empezó, no existía Internet.
Claro. No existía el expediente electrónico, por ejemplo, eran todo montañas de papeles y papeles y papeles. Eso desapareció. Y a mí me parece mentira que haya desaparecido. No existía el celular, Claro. ¿no? A 20 años atrás, ¿no? Eso son saltos cuánticos que da la sociedad y que la gente común muchas veces no lo percibe o no lo valora, ¿no? Y cuando tú me preguntas y mezclo las respuestas sobre la digestión de ese golpe, que es una enfermedad terminal muchas veces, bueno, en esa apreciación hora a hora de la vida, tenemos que ser conscientes de lo que tenemos, a favor y en contra, ¿no? A mí, yo no tengo Facebook, ni Twitter, ni cómo es, ni WhatsApp, ni DrivePen, como decía uno, para decir pendrive. No, ¿sabes por qué? Porque me quita tiempo, me quita la adicción ¿cómo es? Al Facebook, por ejemplo, me resta tiempo de lectura, tiempo de creación y tiempo de trabajo, ¿no? Prefiero ocupar lo más lindo que tiene la vida, es que es una opción en sí misma. Tú estás eligiendo minuto por minuto, sigo por este camino, sigo acá, tomo esta decisión, tomo la otra. Es decir, estás eligiendo continuamente esta mujer o esta otra, ¿no? Y eso es lo maravilloso que tiene la vida, el estado de elección, ¿no? La vida tiene el tiempo, que es inexorable. Claro, es una elección, nos vamos o nos quedamos. Bueno, no, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir de acá, pero vamos a seguir mañana en Sarandí, en Sábado Sarandí, a las 10:30 de la mañana. ¿Te parece? Porque esto quedó corto. Mario, ha sido un gusto recibirte. Igual. Siempre Me parece maravilloso que exista un espacio como este para los creadores nacionales, ¿no? Les estamos dando a ustedes un poquito de lo mucho que nos dan. Gracias, Señoras y señores, les había anunciado que está con nosotros Mario Delgado Aparaín, escritor floridense, hombre que ha hecho también de un pueblo de Florida su Macondo, ha creado historias increíbles que el mundo lee con muchísimo interés, y digo el mundo porque ha sido premiado internacionalmente, y las traducciones de sus libros también, así que bueno, para mí es un gustazo recibirlo. ¿Cómo le va, maestro? Jaime, un gustazo. Además. Hombre de televisión, tiene un preciosísimo programa en TV Ciudad que se llama Café Negro. Sí. Muy lindo programa. El negro soy yo. Negro sos vos. Sí. Siempre fuiste el negro, Mario. Siempre fuiste el negro. ¿Y cómo te cayó cuando una cantidad de colegas tuyos y gente de distintos colectivos pretendían sacar la palabra trabajar como un negro, y se dice que decirle negro a los negros está mal? Vos que sos un hombre que justamente trabaja con las palabras. Es buena la pregunta. Yo creo que hay ahí una especie de hipersensibilidad, ¿no? Porque las palabras significan distinto para cada nación, ¿no? Hay variantes a 500 kilómetros de distancia del sentido de las palabras, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, nosotros estamos acostumbrados a decir che, es otro. Entonces yo creo que el nosotros nos vacuna contra muchísimas males. Es una actitud. ¿No? Es una actitud de vida. Sí, sí. ¿No? Lo que pasa es que todo esto de lo políticamente correcto, viste que se ha puesto como, yo no sé si de moda, pero Pérez Reverte, a quien conoces muy bien, sí, que tiene un carácter de aquellos, sí. Se ofusca y se enoja mucho con esto, inclusive tiene una columna magistral que publicó en El País de Madrid, donde dice, bueno, ganaron ellos, nos jodieron. Creo que el título es así, sí, como diciendo, bueno, esto de los colectivos, del lenguaje inclusivo a nivel de los medios, que nos obliga a los comunicadores y a los escritores a ser políticamente correctos, es una batalla perdida. Te lo dice un académico de la Real Academia Española, como él, ¿no? ¿Vos creés que perdimos? ¿O hay una batalla para dar? ¿O hay que tratar de apelar a la inteligencia para esto que estás haciendo? Explicar, señores, no es así, no se está discriminando porque hablemos de nosotros.
y no de nosotros y nosotras. Pero por supuesto, a eso el nosotros es, si estás hablando de ese término inclusión, el nosotros es altamente inclusivo, pues no hay más remedio, ¿no? Sí, sí, claro. ¿No? Che hermano, che esto, che lo otro. Sin embargo, ahí nomás al cruzar el río Uruguay, dentro de los cuarteles de Corrientes, es común que un soldado le diga a un teniente, che teniente. Pero en guaraní, che quiere decir mi, ¿no? Mi teniente, ¿no? Entonces, nosotros usamos la palabra negro como un contenido afectuoso, cariñoso incluso, ¿no? Y incluso amoroso, ¿no? Sabemos que la relación hombre-mujer, por ejemplo, negra-negro, negrito, ¿no? Es intimista, ¿no? Sí, claro. Entonces, la vida es muy corta como para detenerse a buscarle una multiplicidad de sentidos a una palabra hasta convertirla en negativa, ¿no? No es así, no es así, ¿no? Por lo tanto, a mí jamás me afectó. Me molesta decir afrodescendiente. No le encuentro mucho sentido eso, ¿no? ¿Y el lenguaje inclusivo, el todas y todos? Tampoco, también me molesta, ¿no? También me molesta. Me parece que cuando uno... Mira, para mí hay una palabra que es sagrada, ¿no? Que es la palabra nosotros. No hay más remedio. Cuando alguien resume la última célula de la sociedad, que es la familia, ¿no? Dice, nosotros, en casa, nosotros pensamos tal cosa, o nosotros nos peleamos mucho, ¿no? Pero eso no quiere decir que el hijo mayor o el hijo menor que es el más rebelde quede excluido, ¿no? No, en absoluto. Son variantes de la relación humana. Y una de las cosas más fascinantes que tiene nuestro idioma es la diversidad de tonos, de la variedad tonal de las palabras. Una palabra entusiasta, una palabra puede ser sugestiva de una visión humorística de la vida, pero también puede ser sugestiva una premonición de una tragedia, por ejemplo, la misma palabra. Y yo creo que una de las enfermedades del lenguaje ha sido la desvalorización de las palabras, ¿no? Sí. Y yo creo que son maravillosos, sí, los adelantos tecnológicos, igual, que está en las antípodas de la palabra yo. Exacto. ¿No? Que es el sujeto, digamos, el continente del individualismo, a veces del individualismo más exacerbado, es el escudo del egoísmo, ¿no? Sin embargo, la palabra nosotros impide que alguien se apropie de algo, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, estás acá en este estudio, decís, este canal lo hicimos nosotros. Y lo podés decir con total legitimidad, ¿no? Porque hay una apropiación de vida, ¿no? Legítima, y en donde está involucrada la voluntad de hacerlo. Yo creo que la psiquis del individuo se divide en tres grandes campos: la voluntad, la inteligencia y la afectividad, ¿no? Yo creo que no debe haber más exponente más valioso, digamos, de la conducta humana que la inteligencia afectiva, ¿no? Que es lo que te permite tomar partido, ¿no? Tomar partido por una idea, tomar partido por la actitud grupal, o elegir entre morirte y vivir, ¿no?